ese primer paso al salir de la cama. Si estás viendo esto, sabes exactamente de qué hablo. Un dolor punzante agudo en el talón que te recuerda desde el primer segundo del día que algo no va bien. Cuando este dolor se vuelve crónico y limita tus actividades, es natural que una pregunta, a menudo temida, empiece a rondar tu mente. ¿Necesitaré operarme? El miedo al quirófano es real, pero permíteme darte una buena noticia desde el principio. Para la inmensa mayoría de las personas con fascitis plantar, la cirugía no es el camino que deben tomar. De hecho, es una opción bastante rara. Así que vamos a caminar juntos por estas dos sendas, la del tratamiento en casa y la del quirófano, para que entiendas qué implica realmente cada una y puedas tomar una decisión informada. Antes de que la palabra cirugía ocupe nuestros pensamientos, es fundamental entender que existe un amplio y eficaz abanico de tratamientos que constituyen la primera y más importante línea de acción. El éxito de estos métodos es altísimo. Un plan de tratamiento conservador suele comenzar con medidas sencillas que puedes aplicar en casa. Darle un descanso a tu pie, aplicar hielo para calmar la irritación y, si tu médico lo considera, usar antiinflamatorios. A esto se suma una parte activa fundamental, los ejercicios de estiramiento específicos para la fascia plantar. Muchas personas encuentran un gran alivio con el uso de plantillas u ortesis dentro de sus zapatos para dar un mejor soporte al arco y absorber el impacto al caminar. Estas son especialmente útiles si la causa de tus fascitis está relacionada con la forma de tu pie, como tener los pies planos o un arco muy pronunciado, ya que corrigen la forma en que se distribuye el peso al caminar. En algunos casos se pueden recomendar férugas nocturnas que mantienen el pie estirado mientras duermes o incluso inyecciones de esteroides para reducir una inflamación más severa. Ahora, los dos puntos clave que debes recordar. Primero, estos métodos requieren una virtud que a veces escasea: la paciencia. El alivio no es inmediato y puede tomar entre 6 y 12 meses ver resultados completos. Segundo, y esto es lo más esperanzador, el 95% de las personas logra aliviar su dolor sin necesidad de pasar por un quirófano. Pero ¿qué ocurre si eres de ese pequeño grupo que después de meses de esfuerzo sigue sintiendo esa punzada al levantarse? Es entonces cuando la palabra cirugía empieza a sonar con más fuerza. Entender cuándo la cirugía se convierte en una opción viable es crucial para desmitificarla. No se trata de un fracaso de los tratamientos anteriores, sino del siguiente paso lógico en circunstancias muy específicas y bien definidas. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? Tu médico y tú empezaréis a hablar en serio de la cirugía solo cuando se cumplan dos condiciones muy claras. 1. Tiempo y persistencia. Has probado diligentemente los tratamientos no quirúrgicos durante un periodo de al menos 6 a 12 meses sin obtener el alivio que necesitas. 2. Impacto en tu vida. El dolor es tan significativo que está afectando tu capacidad para trabajar o para realizar tus actividades cotidianas con normalidad. Si cumples estos criterios, la conversación sobre la cirugía se vuelve pertinente. Pero, ¿en qué consiste exactamente? La operación, en términos sencillos, busca cortar una parte del ligamento de la fascia plantar para liberar la tensión y aliviar la inflamación. Existen principalmente dos maneras de hacerlo: mediante cirugía abierta, que implica una incisión más grande, o a través de cirugía endoscópica, donde se utilizan herramientas quirúrgicas a través de incisiones muy pequeñas. La elección dependerá de tu caso particular y del criterio de tu cirujano. Ahora bien, una vez tomada la decisión, ¿cómo es realmente el día después? Comparemos cómo es la recuperación en cada uno de los caminos. La recuperación es un factor tan decisivo como el tratamiento en sí. Entender lo que viene después es clave para saber qué esperar y qué camino se alinea mejor con tu vida y tus expectativas. Recuperación quirúrgica.
El postoperatorio varía según la técnica. Tras una cirugía abierta, es probable que necesites usar una ortesis o bota especial durante 2 o 3 semanas. Con la cirugía endoscópica, la recuperación suele ser más rápida. A menudo puedes empezar a apoyar peso casi de inmediato y volver a usar zapatos normales en cuanto te sientas cómodo. El regreso a las actividades habituales suele tomar entre 3 y 6 semanas con la técnica endoscópica. Sin embargo, hay una regla de oro para ambas. No se debe correr ni saltar durante al menos 3 meses. El otro camino. En la vía no quirúrgica no hay un postoperatorio. La recuperación es el propio proceso de tratamiento. Son esos 6 a 12 meses de constancia con los estiramientos, las plantillas y el resto de cuidados. Un maratón en lugar de un sprint. Ahora veamos las estadísticas de éxito y las posibles complicaciones. Con cirugía, resultados: más de 75 de cada 100 personas operadas sienten menos dolor que antes. Es un buen pronóstico, pero no es una garantía total. Riesgos. Hasta 25 de cada 100 personas pueden seguir teniendo dolor después de la operación. A esto se suman otros riesgos inherentes a cualquier cirugía: infecciones, heridas que tardan en sanar o problemas con los nervios del pie. Esto puede significar desde un neuroma, que puede sentirse como si tuvieras una piedra permanentemente en el zapato, hasta un nervio pinzado que cause un dolor nuevo y diferente. Y aunque es muy poco común, existe la posibilidad de que el dolor original incluso empeore. Sin cirugía. Beneficios. El principal es obvio: evitas los riesgos y costes de una operación. Como vimos, el éxito es la norma, con un 95% de alivio. Riesgos. El riesgo principal es que el tratamiento no funcione y finalmente necesites considerar la cirugía más adelante. Sin embargo, existe una complicación importante si se decide no tratar el problema en absoluto. El dolor crónico puede hacer que cambies tu forma de caminar, lo que a largo plazo puede provocar problemas en las rodillas, la cadera o la espalda. Pero más allá de los porcentajes y los plazos, la decisión final siempre tiene un componente muy personal. Empezamos este vídeo hablando de ese primer y doloroso paso de la mañana. Ahora seguramente lo verás de una forma diferente. El próximo paso que darás en tu proceso de decisión. La información que ahora tienes no te da una respuesta definitiva, pero sí te proporciona la herramienta más poderosa: el conocimiento. Tu próxima conversación con tu médico ya no partirá del miedo o la incertidumbre. Será un diálogo informado, donde dejas de ser un paciente pasivo para convertirte en un socio activo en la recuperación de tu salud. Por si acaso, hay que decirlo: ese primer paso doloroso de la mañana no define tu día ni tu vida. El paso que realmente importa es el que decides dar ahora, con conocimiento y confianza, para volver a caminar sin pensar en cada pisada. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.